redes sociales hoy día es un área laboral, es un campo laboral. Entonces los influencers tienen asociado a sus contenidos marcas. Y esas marcas ponen contenido y le pagan al influencer porque el influencer abre de ese contenido, de esa marca. Entonces, todo lo que ven los niños está monetizado por algún tipo de contrato. Y creo que es interesante también poder comentar con ellos eso, de, bueno, si él está tomando o ella está tomando esta bebida o se está poniendo esa ropa, o te da consejos de algo. O te da consejos de algo, es porque alguien está pagándole por eso. Entonces, tener la distinción creo que es súper relevante. Es muy relevante poner esa conversación sobre la mesa. La niñez y la adolescencia en la era de Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial transcurren en un entorno muy diferente al de las generaciones pasadas. Es verdad que muchas cosas no pierden su esencia, como conversar, estudiar, jugar, intercambiar información o admirar celebridades. Pero los medios, las formas y el potencial sí que son radicalmente distintos. Así, formar a los niños y a los adolescentes para la vida y para ser ciudadanos de virtudes, productivos y creadores de impacto positivo adquiere una nueva dimensión en la era digital. ¿Cómo guiamos y educamos a los más jóvenes para una plena ciudadanía digital en un mundo tan cambiante y complejo? ¿Podemos poner a raya los muchos y a veces grandes peligros actuales como el ciberacoso, el sexting, los contenidos inapropiados y otros problemas? ¿Cómo les ayudamos con una seguridad digital y el bienestar emocional? Hoy, para conversar sobre estos temas, nos acompaña Cintia Soto, gerente de sostenibilidad y responsabilidad corporativa de Claro BTR y presidenta del grupo de trabajo ODD8 sobre ciudadanía digital. Bienvenida, Cintia. Hola, Rafael, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar acá. Cintia, tenemos una conversación muy interesante hoy sobre ciudadanos digitales, sobre niños y adolescentes, sobre un estudio que ustedes acaban también de producir y que están ahora publicando. Y antes de entrar en esto, te quisiera preguntar algo sobre un gran debate que siempre hay en estos asuntos, que son los nativos digitales y los inmigrantes digitales, ¿no? Hay un artículo de hace ya unos años de Mark Prensky, del año 2001, en el que precisamente se habla de esto, ¿no? Que asume que los nativos digitales estarían más preparados para la era digital. ¿Es así? ¿Están así eso? Bueno, una excelente pregunta para partir, porque hay un debate permanente en relación a cuán preparados están los nativos digitales para vivir en este mundo nuevo, digital, y qué pasa con la gente que ya había nacido en el fondo, la irrupción de la tecnología. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre el nativo digital y el inmigrante digital? Bueno, lo que nosotros hemos visto y lo que hemos estudiado a lo largo de los años del trabajo en Claro BTR con la radiografía digital es que los nativos digitales son niños y adolescentes hoy día ya, que están preparados para consumir y para poder utilizar las tecnologías. Sin embargo, creemos que lo que les falta, y es donde hay que poner el punto, es en el criterio y el juicio crítico que tienen que tener para el uso de la tecnología. Esa es la gran diferencia. Tú puedes ver un niño, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos en las casas con nuestros hijos, nuestros sobrinos, que manejan perfectamente un celular. Sin embargo, la pregunta es, ¿tendrán un juicio crítico sobre las implicancias que tiene el uso? ¿Sabrán la importancia que tiene los conceptos como la huella digital de cada interacción que hacen con las redes sociales? ¿Saben que eso queda permanentemente en línea? Entonces, la reflexión, el juicio crítico es algo que creemos que los niños y adolescentes no están siendo acompañados, y más bien a veces a mí me interesa un poco poner sobre la mesa un concepto que es más bien complejo, que tiene que ver que más que nativos digitales, los niños creemos que están huérfanos digitales. Huérfanos digitales. Y en este sentido, sí, tendríamos, y hablo también por mí, una ventaja en las personas que nacimos y vivimos parte de la era pre-internet y que un poco también nos educamos sin móviles o sin internet, incluso sin redes sociales. ¿Hay alguna ventaja en eso que tú veas? Definitivamente nosotros creemos que sí hay una ventaja, porque los pre-mundo digital teníamos la capacidad de poder socializar de manera distinta, habilidades más bien comunicacionales desarrolladas, trabajo en equipo, trabajo en el fondo de una manera colaborativa pero presencial. Y por otro lado también tenemos la noción de que el mundo real existe y que el mundo virtual es otro espacio. Aunque hoy día se está, ¿no?, fusionando esos dos mundos, creemos que existe en estas personas, en este grupo etario, la capacidad de poder ser más reflexivo y más crítico frente al uso, y eso nos da también, esa información lo da la encuesta que nosotros hacemos a personas mayores. Nosotros tenemos otro estudio
que da cuenta sobre la diferencia entre cómo utilizan los niños la tecnología versus cómo la utilizan las personas mayores. Y la diferencia está en que los inmigrantes digitales reflexionan mucho más, son más cuidadosos frente, por ejemplo, al uso de la tecnología entregando datos personales. Sin embargo, los nativos digitales tienen esta cosa que no le tienen miedo a nada, utilizan más la tecnología, pero les falta pensamiento crítico. Entonces, nosotros creemos que lo mejor de los dos mundos debería ser unir, ¿no es cierto? Por una parte, la reflexión, la capacidad reflexiva y crítica de las personas que son más adultas, que son los inmigrantes, y por otro lado, unir esta capacidad innata que tienen los niños y los adolescentes de jugar, de interactuar, la curiosidad que ellos tienen. Entonces, el acompañamiento de la educación digital tiene que ser un acompañamiento que dé cuenta de la realidad, de la transversalidad de las edades de nuestros grupos, de nuestros distintos grupos etarios. O sea, tener un acompañamiento especial para personas adultas y un acompañamiento especial para niños, porque no es lo mismo, pero creemos que sí son complementarios. Ahora, qué interesante, Cintia, no había escuchado precisamente el término que mencionaste de huérfanos digitales, y qué bueno que lo has puesto acá. Y ahora, Cintia, claramente representó ahora la octava edición del estudio Radiografía Digital Claro de Niños, Niñas y Adolescentes 2025. Y entiendo que es un trabajo que han venido realizando durante el tiempo. Claro, esta es la octava edición, precisamente. Hoy llegaron a 1.500 menores entre 8 y 17 años en toda la región de Chile, así que un trabajo bien representativo. Esta edición, por lo menos por lo que estuve viendo, profundiza en la relación con las redes sociales, con los influencers, la inteligencia artificial, incluso algo bien interesante, la confianza hacia padres y tutores para confesar situaciones angustiantes vividas en Internet. Así que hay mucho material ahí, pero si tuvieras que resumir un gran titular, ¿cuál es el gran llamado de atención de este estudio? ¿Cuál es el gran desafío, el gran tema? Bueno, para nosotros es un privilegio poder desarrollar este estudio. Lo hacemos junto con Criteria Research. Es una muestra representativa, como tú bien dices, pero solo voy a poner el acento en que son niños, niñas y adolescentes que cuentan con un computador conectado a Internet en su casa. ¿Ya? Es representativo a nivel nacional, pero no son niños que estén alejados 100% de la tecnología. ¿Ya? Es un segmento importante en nuestro país, por lo tanto a nosotros nos parecía relevante entender cómo utilizaban la tecnología, cuáles eran las principales aplicaciones que en el fondo ellos utilizan. Y bueno, a ver, si tú me preguntas por un titular, te podría decir que el primero que se me aparece tiene que ver con la inteligencia artificial y el desafío que tenemos a nivel nacional, ¿cierto? Hay un desafío importante, los niños utilizan la tecnología, nuestros datos desde la última radiografía dicen que más del 50% utiliza permanentemente y diariamente la inteligencia artificial. Diario. Ya la utilizan para hacer tareas, para bajar información, para buscar información, pero no todos saben que algunas aplicaciones que ellos utilizan inteligencia artificial. Entonces lo que nos pasa es que hay un uso masivo, ¿ya? Pero no todos entienden cómo funciona la inteligencia artificial y qué riesgos o cuidados tienen que tener, sobre todo con el tema de la protección de datos. Entonces, la inteligencia artificial como un gran concepto me parece que es un buen titular en el sentido de que, ojo, hay que poner énfasis en la educación sobre inteligencia artificial. Y el segundo titular podría ser niños hiperconectados. Cuidado con eso. Ya estamos hablando de hiperconectividad, inteligencia artificial, y tenemos algo de este tema. Sí, por el lado de la hiperconectividad, en promedio nuestros niños en Chile pasan más de 4 horas al día conectados a Internet. ¿Ya? El punto ahí no es la cantidad, sino que el uso que se hace de ese espacio de tiempo utilizando la tecnología. Nosotros creemos que es muy diferente estar pasivamente consumiendo, ¿no es cierto?, contenido, que estar desarrollando algún tipo de trabajo, por ejemplo, para el colegio o aprendiendo un idioma. El 20% de los niños encuestados en nuestra radiografía declaran que están aprendiendo idiomas a través del uso de la inteligencia artificial. Para eso es una buena noticia. Es una buena noticia. El punto es el equilibrio entre la cantidad, la sobreexposición de pantalla y lo que puede generar a nivel emocional, ¿ya? Y por otra parte, el utilizarla de manera positiva como una herramienta que te permita desarrollar tus habilidades, tu potencial. Así que creemos que ese es el punto. Pero inteligencia artificial por un lado y sobreexposición de pantalla en los niños son dos temazos que aparecieron en la radiografía nuevamente. Sí, tenemos hiperconectividad, inteligencia artificial, hay varias cosas ahí bien interesantes. Ahora, siempre se suele celebrar, Cintia, de que Internet está de todo, ¿no? Y eso tiene un lado bueno y un lado no tan bueno, porque el lado bueno es que está lleno de oportunidades
nunca nos habíamos podido conectar con el mundo de esta forma. Pero también están los peligros, ¿no? Muchos de los mismos peligros que están en el mundo offline, en el mundo físico, también aparecen en su respectiva forma en ese ecosistema digital. Hay un dato bien interesante que salió y que me sorprendió bastante en el estudio. La edad promedio en que se reporta el primer uso de un celular es 7,2 años y el primer celular propio cerca de los 10 años. Es bien sorprendente porque para nosotros era, imagínate, ¿no? Ni siquiera a mayor de edad a veces los teníamos. ¿Cómo está nuestra sociedad abordando esta realidad, ¿no? y los posibles peligros y también las formales, porque están teniendo oportunidades acá? Bueno, este dato que a ti te llama la atención, a nosotros también nos ha llamado poderosamente la atención los últimos años porque la tenencia celular ha ido en aumento progresivamente y la tenencia celular ha ido bajando. O sea, nosotros hace ya 8 años que llevamos estos estudios y la tendencia pasaba de 12 años, 10 años, 8 años y ahora ya vamos en 7 años en promedio. Eso por una parte. Hay una situación de la masificación de estos dispositivos en los niños. El segundo dato relevante también de la masificación está relacionado con el plan de datos del celular. Inicialmente, hace 5 años atrás, los niños tenían celular solo para comunicarse, era en el fondo un teléfono. Hoy día es un dispositivo que te permite conectarte a internet. Y ahí están los desafíos que tienen que ver con el acompañamiento de los padres en estas temáticas. Creo que, y ahí voy a volver al concepto de huérfanos digitales, ¿no? Creo que el mayor desafío que tenemos como sociedad a nivel del desarrollo de política pública, a nivel del colegio, de los profesores, del rol que tiene el colegio en este ámbito y también, y lo más relevante a mi juicio, es cómo los padres y tutores de los niños acompañamos a los niños en este proceso. El otro dato relevante también de la radiografía es que el 90% de los niños es dueño de un celular. Antes lo que pasaba era que el papá o el hermano mayor o alguien usa un rato, ¿ya? Hoy día ya los niños son dueños de esos dispositivos y creo que a nivel general, pasando ya a la lógica de la masificación, ¿no? Esto está masificado, los niños lo usan cada vez a menor edad. En relación a tu pregunta, creo que como sociedad hemos ido avanzando en temáticas de educación digital. El tema es un tema que está sobre la mesa, es un tema que nos preocupa a todas las instituciones que trabajamos en este ecosistema, y ahí hablo desde la empresa, las fundaciones, ¿no es cierto?, el gobierno, la escuela, el mundo educativo. Pero también creemos que cada organización y cada familia y cada colegio es un mundo en sí mismo. Entonces, empezar a regular de manera general es complejo, ¿ya? Sin embargo, sí creemos que el uso de la tecnología implica riesgos y hay que tener claridad sobre esos riesgos y hay que tener un set de herramientas que pueden acompañar tanto a padres como profesores como niños en esta navegación. A mí me gusta, en esta navegación virtual. A mí me gusta utilizar mucho la analogía de la plaza pública versus la plaza digital. Si nosotros cuando éramos pequeños o nosotros vemos a nuestros hijos hoy día de 7, 8 años o menos, de 5, 6 años, que nos piden permiso para ir a una plaza, ¿ya?, que queda 2 o 3 cuadras, ¿qué hacemos los adultos en general? Les decimos, hay reglas, yo te acompaño, ¿no es cierto? Y cada familia define un pool de actitudes que tiene que tener claridad al niño si se acerca a un adulto extraño, que le dice no aceptar dulces, juguetes, ¿no es cierto? Tenemos como un decálogo de buenas prácticas en el mundo físico, en el mundo real. ¿Por qué no tenemos ese mismo decálogo de buenas prácticas cuando nuestros niños ingresan a la plaza digital? Porque lo hacen solos. Estamos hablando de 4 horas en promedio. Entonces creo que hemos avanzado como sociedad, pero falta mucho todavía por hacer porque además la tecnología avanza de manera estrepitosa y por más que vamos poniendo conversaciones, temáticas, aparecen aplicaciones que muchas veces no sabemos cómo utilizar y los niños, los adultos me refiero, los niños lo utilizan mucho más antes, mucho más rápido. Entonces creo que estamos en un buen camino en términos de que, por ejemplo, en Chile ya la educación o la alfabetización digital es obligatoria en los colegios, se desarrollan contenidos, está curricularizada toda esta temática, pero creo que tenemos que ir más allá y trabajar con la familia y también con los profesores. Ahora, esa analogía es buena, Cintia, porque tú lo has dicho, avanza tan rápido la tecnología, ¿no?, que ciertas reglas o ciertas provisiones o ciertas cosas pueden no tener mucho efecto o por lo menos no mucho más efectivo que una educación profunda de las personas para manejarse en el mundo digital, tal como lo hacemos en el mundo físico, ¿no? Esa sería, ¿tú piensas que esa sería como una estrategia de aproximación mucho más efectiva? Sí, y sobre todo entender algo que
que es difícil de comprender inicialmente. A nosotros en Claro BTR nos ha pasado que en estos años de trabajo, desde nuestro rol como un proveedor, ¿no es cierto?, de telecomunicaciones, hemos ido estudiando, generando alianzas con distintas instituciones. Trabajamos de la mano con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con la Subsecretaría, con País Digital, con el Ministerio de Educación. Pero creo que hay una distinción que tenemos que hacer todos, que es, una cosa es la alfabetización digital, de saber ocupar un dispositivo, un computador, pero otra dimensión de intervención es las dimensiones más bien sociológicas, emocionales, valores asociados al uso de la tecnología. Yo creo que durante mucho tiempo la sociedad se enfocó en que tenemos que saber ocupar la herramienta. El saber operar. Exacto. Y esto es más el saber estar. Esto es estar, exactamente. Y creo que ahí es el gran desafío. O sea, hay mucho trabajo de organizaciones internacionales. A mí me gusta mucho lo que está haciendo el DQ Institute, por ejemplo, de Corea, que ellos en su framing de trabajo hablan de inteligencias digitales, ¿ya? Y para desarrollar una inteligencia digital lo que se debe hacer es tener foco en las habilidades sociales primero, después las habilidades emocionales y las habilidades cognitivas. Entonces, cuando nos vamos a las habilidades cognitivas, esto tiene que ver con aprender a usar un computador, primero que todo, y la segunda capa va más bien a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo sobre el uso de esa tecnología, ¿no es cierto? Pero cuando entramos en las habilidades emocionales, tiene que ver con enseñarle a los niños y adolescentes a poder gestionar el tiempo que están pasando en pantalla versus el tiempo que están ocupándolo en la plaza, con sus amigos, que entiendan ese desequilibrio si se llega a producir. También, por otro lado, que entiendan y que sean resilientes frente, por ejemplo, al bullying, si lamentablemente han sido afectados, que entiendan cómo gestionar esto y cuál es el rol de la familia, del tutor, con quién lo conversan. Ya son habilidades más bien emocionales que tenemos que enseñar, y las habilidades sociales. O sea, si yo estoy en esta plaza digital, debería comportarme como me comporto en la plaza pública. Por lo tanto, yo soy una persona respetuosa con el otro que tengo al frente, independiente que la conversación sea a través de una pantalla, ¿no? Entonces, creo que la conversación que debiera pasar pronto es una conversación que salga del uso práctico de la ofimática, del computador, a una conversación más valórica y basada en habilidades sociales y emocionales, que es donde creo que es el mayor riesgo si no se tiene. Y justo sobre ese punto conversábamos hace unos días en País Digital sobre el asunto de las edades. No hay edades exactamente ideales, ¿no? Porque es un poco complicado. Sí, edades legales, ¿no? Entonces sí, los padres y los tutores y los maestros, etcétera, y estar muy pendientes de cuáles son esas edades legales para que los niños puedan interactuar con ciertas herramientas, con ciertas plataformas y de acompañamiento. Eso, tú lo que mencionabas precisamente ahora, supervisión y acompañamiento, que son muy importantes en esto. Es que en la conversación, o sea, la edad legal te da pie, por ejemplo, para crear una cuenta en Instagram, en TikTok, en Facebook, para tener esta conversación a nivel familiar de qué es lo que te aporta esta plataforma, ¿no? Una conversación reflexiva y profunda. ¿Para qué te sirve? ¿Qué ganas con esto? ¿Cómo te comportarías si te llegara a pasar de que alguien te tratara mal a través del uso de alguna de estas plataformas? Creo que ahí es el espacio para conversar. A veces, bueno, el estilo de vida es tan complejo de todo, ¿no? Estamos muy rápido viviendo, que creo que la conversación es la más importante, esa conversación tranquila de identificar cuáles son los riesgos y las potencialidades del uso de la tecnología y hablar eso con los niños. Y ahora, hay sentido una figura muy interesante también, todo esto que son los influencers. Los influencers siempre han existido de alguna forma porque todos admiramos en algún momento de nuestra vida, tuvimos nuestras celebridades, las personas que admiramos por alguna razón, éramos fan de alguien, de un cantante, pero ahora no solamente los influencers tienen un poder de un potencial de impacto mucho mayor porque sus audiencias son globales, absolutamente, influencers que tienen millones de seguidores, pero además los propios niños y adolescentes pueden ser influencers. Es decir, puedes conseguir una cantidad de jóvenes de muy corta edad de pronto que ya tienen cuentas o tienen seguidores. ¿Cómo ves tú este punto que descubrieron ustedes en la radiografía y cómo ayudamos también a los niños y adolescentes en esta relación con el influencer y incluso eventualmente ser influencer? Sí, nos parece interesante este nuevo fenómeno de los influencers. Por eso incorporamos por primera vez en la radiografía digital esa pregunta. Y claro, es sorprendente, los niños tienen sus influencers preferidos, y creo que lo relevante en esa conversación con los niños es qué es lo que aporta el influencer, ¿ya? Primero, o sea, cuál es el valor que te da. Los influencers que los niños identificaron,
tanto los chilenos como los latinoamericanos que aparecieron en la radiografía, principalmente son influencers que desarrollan videos, hay mucho humor, mucho videojuego, ¿ya? Y en esa conversación es interesante, creemos que la familia participe porque las personas que son influencers tienen sus formas de vivir el mundo, de comportarse frente al mundo, tienen un lenguaje, ¿ya? Entonces, ¿qué están viendo nuestros niños? ¿Ya? ¿Cuál es su primer referente? Los niños tienen a los influencers como una principal figura de referencia, ¿ya? Entonces, primero la conversación, creemos nosotros, debiera ir por la lógica de qué es lo que te aporta, qué es lo que te gusta, por qué lo ves. Y entender un poco cuál es la dimensión que le interesa, porque los niños son muy curiosos. Entonces, ¿qué es lo que le gustó del influencer? Y la segunda conversación es una conversación de también explicarles de que las plataformas, las redes sociales, hoy día es un área laboral, es un campo laboral. Entonces, los influencers tienen asociado a sus contenidos marcas. Y esas marcas ponen contenido y le pagan al influencer porque el influencer abre de ese contenido, de esa marca. Entonces, todo lo que ven los niños está monetizado por algún tipo de contrato. Y creo que es interesante también poder comentar con ellos eso, de, bueno, si él está tomando o ella está tomando esta bebida o se está poniendo esa ropa, O te da consejos de algo. o te da consejos de algo, es porque alguien está pagándole por eso. Entonces, tener la distinción, creo que es súper relevante. Es muy relevante poner esa conversación sobre la mesa. Una cosa interesantísima son los influencers virtuales. Sí. Es decir, influencers que son básicamente sintéticos y tienen también millones de seguidores. Es decir, hay todo el mundo que está creando. Eso a mí me parece fascinante. O sea, la conjunción de inteligencia artificial, algoritmo, blockchain, o sea, todo lo que está pasando. De hecho, hay un par de estos influencers virtuales que yo sigo, y estamos hablando de que tienen millones de seguidores. Y cuando tú ves en Instagram las cuentas, no te das cuenta, valga la redundancia, de que son, en el fondo, avatars. Entonces, ¿cómo le explicas tú a un niño de que ese avatar que no existe, que está mediado por una agencia creativa, funciona porque tiene videos, canciones, tienen marcas que los auspician? Entonces, es interesante la conversación porque ahí se hace la distinción de lo real versus lo virtual. Así que es un buen tema para conversar. Redes sociales, Cintia, las redes sociales ya no son tan nuevas, ya tienen un buen rato con nosotros y han evolucionado mucho. Son cada vez más sofisticadas, es decir, cada vez más sofisticadas en reconocer nuestros gustos y, como dice alguien por ahí, en conocernos a veces más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Dónde ves los puntos más críticos en la relación de los niños y adolescentes con las redes sociales? Y aquí están también los influencers y todas estas cosas, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que hemos visto es que podría ser un espacio para tener en cuenta y considerar en esta conversación pública y privada del uso de las redes sociales, es el tiempo que pasan los niños consumiendo pasivamente ese tipo de contenido, ¿no? Estamos hablando en promedio 3 horas al día, 4 horas al día de niños que están conectados a internet, y una parte relevante del tiempo, de ese tiempo, lo utilizan viendo redes sociales. Lo segundo, que es una realidad que llegó para quedarse, es la manera con que los niños y adolescentes se conectan con otros, ya el uso de WhatsApp, el uso de TikTok, el uso de Instagram. De hecho, los niños, un paréntesis en la radiografía, declaran, y adolescentes, que el WhatsApp solo lo ocupan para hablar con los papás, porque la red que ellos ocupan para hablar con sus amigos es Instagram, ¿ya? Entonces, es la manera... Hay distinción ahí, es decir, WhatsApp para mi familia, Instagram. Claro, porque los papás usamos más WhatsApp al final, más que Instagram. Entonces, esa es la realidad. O sea, eso no va a cambiar, creemos. ¿Ya? La lógica es que cada vez sigan habiendo más aplicaciones. Si el punto es, primero, consumes 100% redes sociales, o desarrollas o creas algo, en el fondo, que te permita ser un poquito más prosumidor, ¿no es cierto? Que es el concepto que se está utilizando hoy día. Y lo segundo es la hiperconexión te lleva a un excesivo uso de pantalla, y el tiempo que le dedicas a lo otro, a lo real, al juego con tus amigos, a compartir con tu familia, ¿dónde queda? O sea, el equilibrio del uso de la pantalla está muy mediado por el uso de redes sociales, y ahí es donde creemos que hay un tema. Y el tercer tema, que me parece que es también más complejo, tiene que ver con la protección de los datos personales de los niños a través del uso
por medio del uso de las redes sociales y la responsabilidad que tienen las plataformas que crean estas tecnologías de proteger los derechos de los niños frente específicamente al uso de sus imágenes. Claro. Inteligencia artificial, lo mencionaste al inicio, que estaría entre los grandes titulares que resumen esto. Entraron ustedes a observar un poco mejor el asunto de inteligencia artificial. ¿Qué han empezado a descubrir con esto? Sí, que cada vez aumenta el uso de la inteligencia artificial. ¿Ya? Los niños, en promedio, el 50% utiliza distintas... ChatGPT lo utiliza el 50% de los niños que nosotros les preguntamos, y lo utilizan para hacer tareas y para preguntar sobre algún interés. Lo interesante aquí, creo, es hacer esta distinción de que la herramienta, específicamente de hablar de ChatGPT, es como tener un asistente personal, ¿ya? Un asistente personal que funciona en base a la cantidad de información que existe en la red. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener un niño, un adolescente y un adulto al ocupar ese tipo de plataforma es tener la conciencia de que no todo en la red es verdad. Por lo tanto, la información que va a recabar esta aplicación hay que rechequearla como primer contexto. Claro. Mi primer consejo: rechequea la información y ten la capacidad también de pensar y de reflexionar que no todo es verdad. Por lo tanto, el uso de la inteligencia artificial siempre va a estar mediada por alguien, o sea, un profesor o un adulto. Eso es lo que nosotros creemos que es bien relevante que empiece a pasar, ¿no? Porque el mayor riesgo, creemos, en los niños más pequeños sobre todo, tiene que ver con que creen que como está en la red, es verdad, ¿ya? Y nosotros estamos viendo, los adultos, por otro lado, que la explosión de las fake news es algo que no va a parar. Entonces, si un algoritmo, al hacer una pregunta, se alimenta de todo lo que hay en la red, se alimenta también de fake news. Y ese es el punto que hay que ponerle a los niños. Entonces, este es un asistente virtual que te puede permitir hacer tareas, aprender un idioma, pero se está alimentando de información que necesariamente a veces no es real. Y me imagino, Cintia, que es muy importante el aprender cómo funciona internamente la inteligencia artificial, porque eso nos permite también decir con qué estamos, con qué contamos. Está, por ejemplo, el fenómeno de las alucinaciones, es decir, la inteligencia artificial alucina, es decir, puede darte datos y cosas que no, y te voy a contar una anécdota personal. Me busqué yo hace poco en una de estas herramientas de inteligencia artificial y me presentó como un gran pensador hispanoamericano. Así que fantástico en todo caso, sí, claro, pero no es tan real. Bueno, y lo otro también que me parece interesante, y ahí yo creo que el segmento más adulto, y específicamente ya las personas sobre 60 años, 70 años, que son el otro grupo que nosotros también investigamos a través de nuestros estudios, es cómo compatibilizar y acompañarse. O sea, voy a ser más específica. Un niño necesita, y un adolescente, para ocupar adecuadamente una aplicación como ChatGPT u otra de inteligencia artificial, hacer buenas preguntas o prompts, ¿no es cierto? Y ahí creo que el apoyo de un adulto que maneja un nivel de lenguaje diferente es importante, ¿ya? Creo que ahí es donde uno puede complementar lo que sabe, la curiosidad, las ganas que tiene un niño de aprender, con lo que le puede entregar a un adulto para el desarrollo de estas instrucciones. Porque si tú a una máquina como esta no le das buenas instrucciones, la información y el resultado que va a recibir no va a ser el adecuado. Entonces hay una conversación detrás que tiene que ver cómo se complementan los distintos grupos etarios dentro de un hogar, y ojo con el tema de la realidad de lo que significa el uso de la inteligencia artificial. Claro. Y esto es tan antiguo, Cintia, como Sócrates. Es decir, hace unos días estaba leyendo un libro sobre inteligencia artificial, y el autor hacía una observación y decía, bueno, Sócrates fue el primero que se ocupó de los prompts, porque primero que se ocupó de las preguntas. Entonces, así que hay una cosa allí muy antigua, ¿no? Y ya para ir cerrando, Cintia, tenía un tema más, ¿no? Que le estamos preguntando un poco a todas las personas que están pasando por estos episodios de los OD Talks. Este año es muy desafiante en muchos sentidos, después del electoral también. Están los directores del programa de los distintos partidos y candidatos elaborando sus estrategias, elaborando sus posibles programas. Si tú tuvieras que recomendarle qué estrategias o qué prioridades estratégicas hay, si tuvieras que recomendarles qué políticas públicas hay que fortalecer, ¿qué les diría? Bueno, primero que todo, desde Claro Beterra nosotros nunca hacemos una alusión específica a alguna política pública, porque no es nuestro rol. Creemos que nuestro rol pasa por desarrollar este tipo de estudios como la radiografía digital y otros, para ponerlos sobre la mesa y que la institucionalidad
pueda tomar esos datos para el desarrollo de alguna política específica. Sin embargo, tenemos nuestra postura en cierta énfasis de trabajo en educación digital, sobre todo porque llevamos muchos años trabajando y desarrollando contenido, ¿ya? Y desarrollando programas y trabajando en terreno. Y desde esa perspectiva me atrevo en el fondo a sugerir, ¿ya? A sugerir algunas líneas. Creo que lo primero es muy valioso la alianza público-privada, o sea, el trabajar en estancos no articulados nos va a hacer mucho más lento. Entonces el trabajo que nosotros, por ejemplo, para nosotros es un éxito y es muy positivo que cada vez que hacemos una radiografía digital le enviemos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones el cuestionario, ellos nos complementan con ideas, con focos nuevos y junto, industria y en este caso el Estado, podemos desarrollar un instrumento que sirve. Entonces creo que la articulación público-privada con el Ministerio de Educación, nosotros también llevamos un trabajo importante, hemos puesto todo el contenido que desarrolla nuestra empresa a disposición del portal ciudadanía-digital.cl, que es un portal que más de 1000 personas, no me falta la estadística completa, después te la puedo mandar, la cantidad de personas que se incorporan a ese portal, que acceden al portal para bajar contenidos, ¿ya? Contenidos que hemos desarrollado nosotros como empresa, pero también otros actores. Entonces, primer punto, seguir en la colaboración público-privada, porque creo que eso es un ciclo virtuoso que hay que seguir y mantener. Lo segundo es que la educación digital, entendiendo esta educación digital no solo como alfabetización digital en el dispositivo, sino que hablar de temas de educación digital emocional, ¿ya? Educación digital en habilidades y valores, sea un espacio que se comience a usar desde que los niños son muy pequeños, ¿ya? Como lo que decía, el saber estar. El saber estar tiene que estar en una conversación a nivel de currículum desde que están en jardín infantil. O sea, no podemos esperar a que los niños estén en cuarto, quinto básico para poder entrar recién en esta conversación, porque ya sabemos que nuestros niños tienen su celular a los 7 años. Y cuando uno va en la calle y está en lugares públicos, uno se da cuenta que los niños no tienen el celular a los 7 años, lo tienen mucho antes. Entonces es una conversación de infantes, ¿ya? Entonces ese tema, creo que la educación digital tiene que ser mucho más transversal en términos de edad, y también incorporar al grupo de personas mayores, que también es relevante, ¿no? Y en términos de no solamente en lo táctico y en lo operativo, sino que también en lo valórico y en lo emocional. Creo que esa es una dimensión relevante también, porque, bueno, por lo que estaban diciendo recién, ¿no? Creemos que efectivamente hacernos cargo de la problemática a nivel nacional y tomando a todos los grupos etarios es algo que sí o sí va a permitir que los usuarios utilicen de mejor manera la tecnología y la maximicen. Y por último, estar permanentemente observando tendencias, ¿ya? La inteligencia artificial es una de ellas, todo lo que hablamos, ¿no es cierto?, recién con los influencers virtuales. O sea, hoy día el mundo de la tecnología avanza de manera tan exponencial que tenemos que tener un observatorio digital que esté mirando todas estas aplicaciones y cómo esas aplicaciones sirven para el desarrollo del país, por una parte, a nivel competitivo, ¿no es cierto?, productivo, y también a nivel personal, para que las personas desarrollen su máximo potencial. Pero tenemos que estar adelantados al tema. Hoy día nuestra sensación es que, claro, son las empresas productoras de esta tecnología las que llevan la punta, y el Estado se ha preocupado de regular, que nos parece bien, ¿no es cierto?, esta regulación para poder entender los marcos, cómo funcionan estas empresas, pero también tenemos que estar mirando cuáles son los desarrollos para poder tener una postura sobre esas temáticas. Así que creo que con esos 3 temas podría eventualmente este mundo digital salir de la conversación de si la tecnología es buena o mala. La tecnología es una herramienta, no es buena ni mala en sí misma, sino que es un potencial de desarrollo, pero también tiene sus riesgos. Entonces, más que más o menos tecnología, es mejor tecnología y mejor educación digital. Ha sido una conversación realmente fascinante, Cintia. Yo solamente te quisiera pedir, antes de finalizar, ¿dónde se pueden conseguir las personas que nos siguen en este programa, dónde pueden conseguir los estudios de Claro BTR, toda la manera que nos estás comentando? Bueno, todas nuestras radiografías a lo largo ya de estos 8 años están en nuestro sitio web, las radiografías de niños, niñas y adolescentes.
y también la radiografía de personas mayores, Senior Tech, que van a complementar esta mirada transversal que queremos dar, porque creemos que la educación digital es una educación que se tiene que dar a lo largo de todo el ciclo de la vida y no solamente para algunos segmentos. Bueno, y ya para terminar, desde País Digital les contamos que también hemos estado trabajando el tema de formación de ciudadanos digitales con todos nuestros programas, desde educación también, con capacitaciones en comunidades, también con los ODD, los Objetivos de Desarrollo Digital, con el ODD número 8, que es la ciudad digital que el presidente preside, Cintia Soto. Y bueno, pueden visitar entre estas publicaciones el último índice de ciudadanía digital. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, por esta conversación tan interesante. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Sí, muchas gracias por la invitación. Realmente lo pasé muy bien y espero que haya sido algo que pueda aportar a la conversación a nivel familiar, sobre todo, de estos temas. Y a todos los que nos siguen en ODD Talks, nos vemos en un próximo capítulo.